Ahí está. Bueno chicos, entonces, primero, para resumir la clase de ayer, ¿sí? Vamos a ver rápidamente las magnitudes magnéticas, ¿sí? Que vimos ayer, que son, en primera instancia, el flujo magnético, que se representa con la letra griega phi, ¿sí? Flujo magnético, ¿sí? La unidad en la que se trabaja el flujo magnético es Weber. el Weber, ¿sí? Que se simboliza así en el sistema internacional. ¿Qué es el flujo magnético? Básicamente es la cantidad de líneas que representa el campo magnético. O sea, un campo magnético muy intenso tendrá más líneas, uno débil tendrá pocas líneas. Es una forma de modelizar, acuérdense, algo que no vemos. ¿Cómo sabemos que existe un campo magnético en alguna región del espacio? Bueno, porque se manifiestan fuerzas. ¿A quiénes? A objetos que sean sensibles al magnetismo. De esa manera sabemos que existe un campo, porque no es algo que veamos, ¿sí? Vemos las consecuencias, ¿sí? Bueno, el flujo magnético entonces cuenta las líneas de fuerza de un campo magnético. Aparece otra magnitud que se llama, ¿cómo? Inducción Magnética. Inducción magnética. ¿Sí? ¿Con qué unidad se trabaja en el sistema internacional para ver? En Tesla, ¿sí? Con la letra T. Tesla en el sistema internacional, ¿sí? Hay unidades de CGS que eventualmente las usaremos, pero las que más vamos a usar siempre son las del sistema internacional. ¿Qué es la inducción magnética? Rápidamente, ¿qué analiza? Bueno, analiza la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie determinada, ¿sí? ¿Qué cosa nueva, qué concepto encierra eso? Bueno, si yo me muevo con esa superficie en toda la región de un campo, voy a ver que la cantidad de líneas que atraviesan esa superficie no es igual en toda la región. Va a haber zonas donde esa superficie va a ser atravesada por muchas líneas y otras zonas donde es atravesada por pocas líneas. Por lo tanto, el campo magnético no es homogéneo. Puede haber un campo homogéneo en el que yo me muevo y siempre la misma cantidad de líneas es la que atraviesa la superficie. Y otros campos, los más comunes, podríamos decir, ¿sí? No son homogéneos. Hay lugares que es más intenso y otros lugares que es menos intenso, ¿sí? Entonces, donde las líneas que atraviesan la superficie es importante, el campo magnético es más intenso. Y así en las zonas más débiles. Entonces, la inducción magnética es el flujo magnético por unidad de área. O sea que, si nosotros escribimos la formulita, ¿sí? La inducción es flujo por unidad de superficie o de área. El flujo Weber, la superficie en metro cuadrado, ¿sí? Entonces el resultado nos da en Tesla, en el sistema internacional. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué vimos? Por supuesto que hay ejemplitos a desarrollar, ¿sí? Esto ya lo miramos, los analizamos, están resueltos en el libro, o sea que se pueden leer tranquilamente y cualquier duda se consulta, ¿sí? ¿Qué vimos a continuación? Fuerza magnetomotriz, ¿sí? La fuerza magnetomotriz la representamos con una F, ¿sí? Una I especial, ¿sí? Esto es, entonces, fuerza magnetomotriz. ¿Cuál es el concepto detrás de esto? Bueno, para que sea más visual para ustedes, podríamos trazar un paralelismo entre lo que es tensión eléctrica en la electricidad, ¿sí? Con fuerza magnetomotriz en magnetismo. De alguna manera es la fuerza que nosotros podemos lograr con un campo magnético. Bien, ¿en qué unidad es la fuerza magnetomotriz?
como es, esa espira vamos a poner un poquito más separada, supongamos, ¿sí? Entonces la bobina es más larga. Eso juega en detrimento, porque al ser la bobina más larga, ¿sí?, la intensidad se debilita un poco, ¿sí? O sea que la longitud de la bobina juega en contra. Lo ideal, por lo tanto, sería tener muchas vueltas, si hace falta, pero bien apretaditas. Por eso la bobina se busca que las espiras estén bien juntitas para que no haya tanta dispersión también. Pues si yo puedo lograr comprimirla, mejor. No tiene que haber contacto entre espiras. O sea que cada espira tiene que estar lo más cerca de la otra, pero sin contacto eléctrico. Por lo tanto, depende de para qué sea la bobina, se les suele pintar con algún tipo de esmalte o algo así, para que entre ellas no se toquen. Yo las puedo apretar, pero sé que no hay contacto, ¿sí?, entre los conductores. Si no, la bobina se cortocircuita y pierde, digamos, su capacidad de generar campo magnético. ¿Está? Bien, entonces, si la intensidad del campo se define de esta manera, entonces las unidades, ¿sí?, van a ser, esto es amper vuelta sobre, en el sistema internacional la longitud se mide en metros, ¿sí? Entonces la unidad, vamos a poner acá como hicimos con la otra, en el sistema internacional sería amper vuelta sobre metro, en el sistema internacional. ¿Está? Y esto acuérdense que es fuerza magnetomotriz. O sea que yo tranquilamente podría decir que H es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la longitud de la bobina. La fuerza magnetomotriz la logro con el número de vueltas y con la corriente. ¿Sí? Y la intensidad entra en juego también la longitud. Si lo queremos hacer más visual, yo le daba el ejemplo de dos bobinas, ¿sí?, con el mismo número de vueltas, ¿sí?, pero una es más separada que la otra, ¿sí? O sea, voy a tener una mejor intensidad de campo con la bobina que está bien juntita, que es más corta. Bien, ahí abajo tienen lo que significa cada una de las variables, ¿sí?, y vamos al ejemplo. Lo voy a leer yo para que salga como corresponde y después lo vamos analizando este ejemplo, ¿sí? Tenemos que calcular la intensidad del campo en el interior de la bobina, ¿sí? Acá tenemos un dibujito que ahora yo lo voy a hacer en el pizarrón, ¿sí?, de un circuito magnético. Un circuito magnético, acuérdense, puede ser un hierro, ¿sí?, cerrado, y por adentro de ese nosotros hacemos el enrollamiento y vamos a tener un campo magnético que se mueve dentro de eso, ¿sí? Entonces, dice, el número de espiras de la misma es de 300 vueltas o 300 espiras y la corriente es de 10 amperes. Y nosotros tenemos que calcular la intensidad. Entonces, vamos a hacer el dibujo acá muy esquemático. Esto podría ser un material ferromagnético, ¿sí?, y va a conformar un circuito magnético. ¿Por qué circuito magnético, chicos? Porque yo puedo tener una bobina con núcleo de aire, ¿sí? El aire no es un material ferromagnético, por lo tanto se va a establecer el campo magnético, sí, pero le va a costar más que establecerse dentro de un material ferromagnético. Si yo hago un arrollamiento acá, al ser un material ferromagnético, el campo magnético que se va a establecer acá va a ser mucho más intenso. Esto lo conversamos en alguna clase anterior. El material ferromagnético a nivel molecular tiene dipolitos magnéticos que se van a orientar cuando yo genere el campo magnético con la bobina, y entonces el material se empieza a comportar también como un imán. En definitiva, tengo el campo magnético generado por la bobina y el campo magnético generado por el núcleo. O sea, tengo dos campos que se suman y me dan un campo mucho más intenso. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso yo, colocando un núcleo ferromagnético, ¿sí?, voy a lograr un campo magnético más intenso. Si además yo cierro este circuito, ¿sí?, voy a lograr que las líneas, en vez de dispersarse por el aire, queden acá, encerradas acá. ¿Y por qué van a hacer eso las líneas de campo? Porque este material le ofrece más facilidad al campo para establecerse, porque es ferromagnético, ¿sí? Entonces yo voy a tener un campo acá adentro con magnetomotriz
qué? Porque la fuerza magnetomotriz la podemos calcular en el caso de ser generada por una bobina, con electroimán, ¿sí? Porque el número de espiras que tiene esa bobina, o número de vueltas, multiplicado por la corriente que circula por esa espira. De manera tal que, ¿cómo podemos lograr nosotros una fuerza magnetomotriz determinada? Bueno, agregando o quitando espiras a una bobina o subiendo o bajando la corriente. En la medida que subamos las dos cosas tendremos una gran fuerza magnetomotriz o no, ¿sí? En el caso de tener que jugar un poco con esto para el diseño o la fabricación de una bobina, nosotros podemos jugar con el número de vueltas y la corriente. En general va a ser más económico agregarle vueltas a una bobina y bajarle la corriente y al revés, ¿sí? Pero esto también juega con las dimensiones. Si yo estoy hablando de una bobina más o menos grande, también no es fácil decir agrego 100 vueltas más, porque si es una bobina grande se complica el espacio, etc. Entonces, para cada caso habrá un valor que siempre será más conveniente. Es decir, jugar entre vueltas y la corriente y ver qué caso es el más adecuado. Bien, también trabajamos ahí con un ejemplito que justamente nos enseña un poco a jugar con los números y ver qué es lo más conveniente. Y aplicaciones de las bobinas, bueno, todas las que podamos encontrar donde se usen bobinas, ¿sí? De las más pequeñas a las más grandes, donde los valores que se usarán variarán de acuerdo justamente a eso, al tamaño de la bobina y a las corrientes que nosotros necesitamos. En el libro nos da un ejemplo extremo que sería el de un tren. Bueno, como es tan importante la fuerza magnetomotriz, se usan superconductores para poder lograr corrientes muy elevadas y no tener que agrandar tanto el número de vueltas porque son bobinas grandes. Entonces, le tendría que dar muchas vueltas para subir la fuerza magnetomotriz. Entonces, no le doy tantas vueltas y sí le subo mucho la corriente porque trabajo con un superconductor. Pero estos son casos extremos. Bien, veamos ahora una magnitud magnética que todavía no vimos y que se llama intensidad del campo magnético. La intensidad se representa con la letra H. Esto es intensidad de campo magnético, ¿no? O intensidad de campo. Yo abrevié acá nomás, campo magnético. Bien. ¿De qué nos habla? Bueno, si hablamos de intensidad, ¿sí? Si leemos ahí, nos indica lo intenso, obviamente, valga la redundancia, que es un campo magnético, ¿sí? Les leo este parrafito nomás como manera introductoria, ¿sí? La intensidad de campo en una bobina depende ¿de qué? De la fuerza magnetomotriz, o sea, del número de vueltas por la intensidad, depende de eso. Cuanto más larga sea una bobina, más se dispersan las líneas de campo. Eso es cierto, si yo hago una bobina que es muy larga, esas líneas que salen por el polo norte y entran por el polo sur, en todo el recorrido voy a tener más dispersión, no doy más espacio a las líneas que se dispersan. Eso no es del todo bueno. Bien, por lo que se puede decir que para una fuerza magnetomotriz constante, la intensidad de campo H es inversamente proporcional a la longitud media de las líneas de campo, tal como se expresa en la siguiente ecuación. Entonces, nosotros tenemos que la formulita, ¿sí?, con la que podemos obtener la intensidad de campo generada por una bobina es el número de espiras por la intensidad. Esto es la fuerza magnetomotriz dividido la longitud de la bobina. Si la bobina es muy larga, eso le quita intensidad de campo. ¿Por qué? Yo puedo tener una gran fuerza magnetomotriz, vamos a suponer, lograda con una, vamos a suponer que lo logro, con una bobina cortita, que tiene muchas vueltas bien apretaditas. Y puedo tener otra intensidad con una bobina que tiene el material mucho más intenso que si fuera en el aire. ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, ¿está?
Después del otro lado veo qué hago en ese campo. Acá podría poner otro bobinado y tendría un transformador, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros tenemos, vamos a poner un enrollamiento. De 300 vueltas. ¿Sí? Se aplica entonces, le damos los datos, una corriente de 10 amperes. ¿Sí? Y el número de vueltas de esta bobina es de 300 vueltas por giro. ¿Está? Me da las dimensiones del núcleo. ¿Sí? Me dice que, no quiero mentir, de acá hasta acá hay 20 centímetros. ¿Está bien? De alto, 20 también 20. O sea que de acá hasta acá tenemos 20 centímetros. ¿Qué más? Que, digamos, esto mide 4 centímetros. ¿Sí? ¿Qué más? Nada más. ¿Sí? Con esto, supuestamente, hacer una figura simétrica, ¿sí? Debería concluir que esto también es 4, que esto también es 4, ¿sí? Todo es igual por todos lados. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿qué voy a sacar acá? Para analizar el recorrido, digamos, por así decir, de las líneas de campo que se van a atravesar acá adentro, yo voy a sacar lo que se llama longitud media del núcleo. ¿Qué tan largo es el núcleo? ¿Sí? La longitud media se saca con una línea que va bien por el medio. ¿Sí? Y eso me va a dar la longitud. La longitud de esto, si yo calculo, digo, bueno, si esto viene bien por el medio, ¿cuánto hay de acá para allá y de acá para allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto cuánto mide? 4. Por lo tanto, esto, 2. ¿Sí? Entonces yo tengo 20 centímetros, le quito 2 de acá y 2 de acá y tengo la longitud de esto. ¿Puede ser? Sí. 16. ¿Sí? Lo mismo acá, porque esto mide 20, le quito 2 y 2, tengo 16 por 4. Por lo tanto, la longitud, en este caso, 64. va a ser 16 centímetros por 4. 32. Y esto va a dar 64 centímetros. ¿Sí? Esa es la longitud media del núcleo. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, tengo la corriente, el número de vueltas y la longitud del núcleo. Si me pongo a pensar, tengo todo, ¿no? ¿Cuál será la intensidad? H es el número de espiras por la corriente sobre la longitud media del núcleo. ¿Está bien? El número de vueltas es 300. La corriente es 10 amperes, si no me equivoco. 64. Y ahí estamos en un problema. ¿En qué sistema tenemos que trabajar? El metro. ¿En el? Metro. Sería 0.64. Claro, 0,64 metros. Por lo tanto acá hay 0,64 metros. Sería 3.000 dividido. 3.000 dividido 0,64 que va a dar un poquito más grande todavía. Háganme la cuenta rápidamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hagan la cuenta rápidamente. Ah, sí, acá ya está el resultado. Sí, pero hagan la cuenta, por favor. Acuérdense que ayer hablamos, ¿sí? Calculadoras y hagan la cuenta. Empiecen a trabajar, vamos. La calculadora, chicos, escuela técnica, ¿sí? Te digo a los presentes y a los no presentes, ¿eh? En una escuela técnica, si no tenemos calculadora, estamos en el horno. Bueno, ¿cuánto da? 4.600. 4.684.
967,5. Sí. Ajá, eso dice el libro, ¿no? ¿Qué es esto? Ampere vuelta sobre metro. Ampere vuelta sobre metro. ¿Qué es lo que acabamos de averiguar? La intensidad del campo magnético. En este caso. Si esto hubiera sido un núcleo más largo, vamos a suponer que tenía medidas mayores, ¿cómo hubiera sido la intensidad del campo? Menor, Menos, porque es inversamente proporcional. a la longitud del núcleo. ¿Está? Sí. Yo dibujé acá, pero hay muchos casos en que la bobina da toda la vuelta del arrollamiento. Tiene que hacer los ventiladores, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Sí? Hay también bobinas que tienen forma de anillo, de toroide, suelen decirle. ¿Sí? Y usted va a ver que está todo arrollado. El detector de metales. Puede ser, sí, hay muchos casos que están, pero por ahí se hace con una dimensión, justamente, todo entra en juego, con una dimensión de manera tal que yo lo hago con un tamaño de aprovechar todo el núcleo para rodear y no tener núcleo de más. ¿Está? En el caso de los transformadores, bueno, depende del tipo de transformador, ahí sí, porque la función del transformador es otra cosa. Entonces yo necesito también tener espacio para el bobinado secundario. Bueno, ¿hasta ahí? ¿Se entendió? Bien, nos queda momentáneamente otra magnitud magnética que es la llamada reluctancia. Acá no nos queda espacio, voy a tener que borrar este problemita, este ejemplo. ¿Qué hora es? 4 y 3. ¿Qué es la reluctancia? Leamos ese parrafito inicial, ¿sí? Nos quedan poquitos minutos. ¿Qué nos dice qué? ¿Lo leo yo si quieren? ¿Sí? Salga mejor. Dice, la reluctancia de un material nos indica si éste deja, atiendan bien, establecer las líneas de fuerza en mayor o menor grado. Los materiales no ferromagnéticos, como el aire, poseen una reluctancia muy elevada. En cierta forma, la reluctancia es un concepto similar al de resistencia en un circuito eléctrico. Hasta tal punto que podemos establecer, que es lo que les comentaba ayer, una, llamémosle, especie de ley de Ohm para los circuitos magnéticos. El flujo que se establece en un circuito magnético es proporcional a la fuerza magnetomotriz proporcionada por la bobina e inversamente proporcional a la reluctancia del medio por donde se establecen las líneas de fuerza del campo magnético. ¿Sí? ¿Qué nos decía la ley de Ohm? Que la corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia del material por donde circula la corriente. En definitiva, si nosotros comparamos ley de Ohm con esta ley que tenemos acá, el flujo sería el equivalente de la corriente eléctrica, la fuerza magnetomotriz el equivalente de la tensión eléctrica y la reluctancia el equivalente de la resistencia eléctrica. Nada más que acá, que es dentro del magnetismo. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir que el flujo, ¿sí?, es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Una R medio rara que nos sale bien nunca. ¿Está? Esta expresión también se conoce como ley de Hopkinson. Hopkinson, díganme si estoy escribiendo bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien. ¿Está? O sea que la ley de Hopkinson es al magnetismo lo que la ley de Ohm a la electricidad. ¿Está? Bien, esta expresión, bueno, la reluctancia es una
característica propia de cada material, igual que la resistencia eléctrica. La de cada material magnético. Y de la ley de Hopkinson se deduce que, bueno, lo mismo que hacíamos con la ley de Ohm, la reluctancia se puede despejar de acá, es igual a la fuerza magnetomotriz sobre el flujo. Lo mismo que hacíamos con la ley de Ohm, que despejábamos las distintas valores. Las unidades que le corresponden son amper vueltas sobre Weber. Eso si yo despejo. Si pongo acá, esto es amper vueltas, esto es Weber. Si yo saco un valor de reluctancia, ¿sí? No tengo que caer amper vueltas sobre Weber. O sea, de acá yo puedo despejar la reluctancia y digo que es la fuerza magnetomotriz sobre el flujo. Si yo tengo los números, esto me va a dar en amper vueltas y esto me da en Weber. ¿Sí? De esto dará un número. ¿Sí? A ver, cuando hablábamos de la ley de Ohm, ¿sí? Y digo esto como para redondear un poco, y hablábamos de la resistencia eléctrica, yo no me acuerdo si les mencioné a ustedes que la resistencia eléctrica es una propiedad del material, es algo que un instrumento como tal no puede medir. Si la resistencia eléctrica es, podríamos decir, el grado de oposición que ofrece el material al movimiento de electrones, ¿con qué instrumento yo podría medir cuánto se opone el material al movimiento de electrones? Una cosa muy complicada de medir directamente. Un ómetro. ¿Qué hace un ómetro? Cuidado. Para saber cuál es la resistencia de un material. ¿Pregunta? Es una pregunta. Mediría la cantidad de salida y mediría la cantidad de entrada, o sea, envía tanto, no sé, campo magnético. No, le simplifico. Intensidad. Le simplifico. ¿Qué hace el ómetro? Aplica la ley de Ohm. Porque la resistencia eléctrica como tal es una magnitud muy complicada de medir, porque está pensada como que un material tiene una estructura molecular, ¿sí? Que puede ser, tener átomos que es más fácil arrancarles electrones o no, que tiene una estructura más cerrada o no, y que por eso los electrones, cuando yo le aplico una tensión, serán más fácilmente arrancados o no, y se moverán chocando menos o chocando más a través de la red subatómica o atómica, ¿sí? Es complicado que un instrumento mida eso. Entonces, ¿qué hago? Aplico la ley de Ohm. ¿Qué hace el instrumento del ómetro? Hace circular una corriente por el material aplicándole una tensión. El instrumento sabe qué tensión aplica y mide la corriente internamente, y en función de eso me calcula la resistencia. Eso hace el ómetro. O sea, no podríamos decir que mide resistencia, sino que la calcula. Yo en pantalla no veo eso, veo el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque el instrumento se calibra según la ley de Ohm. Si cuando yo apliqué una tensión, el instrumento leyó una corriente, me saca la cuenta y me devuelve en pantalla el número. Está diseñado para eso. ¿Cómo se hace eso en fábrica? Ni siquiera la calcula. Bueno, cada vez que la corriente valió tanto, como la tensión aplicada es la misma, la resistencia es tanto. O sea, la calcula el fabricante, podríamos decir, y hace que el instrumento me muestre en una escala, si es analógico, o en una pantalla, si es digital, el valor correspondiente. Lo que haría yo si no tengo un ómetro y quiero medir la resistencia de un material, uso un voltímetro, uso un amperímetro, le aplico una tensión, mido la tensión, mido la corriente que circula por el tensión y calculo los aromas. O sea que sin un ómetro yo podría también calcular la resistencia del material. Bueno, en este caso no hay un aparato que mida la reluctancia, pero sí yo podría construir un aparato que midiendo estos dos parámetros me devuelva el valor de reluctancia correspondiente, ¿sí? Recuerden, la reluctancia entonces tiene que ver con el grado de oposición o no que presente un material al establecimiento de un campo magnético. Un material ferromagnético tendrá una reluctancia baja. Y un material no ferromagnético alta. Ahora, dentro de los materiales ferromagnéticos hay quienes tienen menos y más reluctancia a su vez, ¿sí? Como dentro de los conductores, ¿sí? Tenía materiales formados menos resistencia. Existe una tabla de las constantes de los materiales, tabla
materiales eso o no? ¿Cómo? Si existe una tabla que... Sí, claro. Ah, Claro. Para tal material, hay aleaciones, bueno, distintos materiales electromagnéticos, ¿sí? Nosotros vamos a tener una tabla, y no solo eso, sino que esto también me va a medir en cierta manera qué tan difícil es establecer un campo magnético, ¿sí? Y cuando nosotros hablábamos de un campo magnético generado por una corriente alterna, el campo también era alterno y acuérdense, tiene estrecha relación con los imanes temporarios, ¿sí? Y los permanentes. Porque en esos imanes me costaba un poquito más o un poquito menos establecer el campo. O sea que el hecho de ser temporario no tiene que ver con la reluctancia. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, acá hay unos ejemplitos, pero ya no nos da tiempo. Hay un ejemplo básicamente muy sencillo porque nos plantea, nos da los datos, ¿sí? Y nos dice la corriente que circula por una bobina de tantas estiras. Entonces ya con eso podemos calcular la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Y dice, se ha establecido un flujo magnético de 5 miliweber, que vamos a tener que pasar a Weber. Entonces tenemos que calcular la reluctancia, ¿sí? Nos está dando todo. Calculamos la fuerza magnetomotriz, que da 5000 amperevueltas, y pasamos a Weber y nos queda 0,005 Weber. Sacamos la cuenta y nos da 1.000.000 de amperevueltas sobre Weber. Esa va a ser la reluctancia de ese material que están usando ahí para esa bobina. La reluctancia en general va a dar valores que son altos. Por el tipo de unidades que se usa, da números altos. Bueno, ese material son de 1.000.000. Si podría haber dado más o menos, depende de la dificultad que se tenga. Pero fíjense que estamos calculando de manera indirecta la reluctancia. Porque no hay un aparato que mida la reluctancia. Y la podemos deducir con estas formas de reluctancia. Bueno, aquí cerramos, ¿sí? El próximo título es lo que tiene que ver con curva de magnetización y la llamada saturación magnética, que eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Ustedes van a estar en sus casas, va a estar la otra burbuja, ¿sí? Y vamos a ver cómo juegan estos parámetros que estuvimos analizando ahora en lo que es la curva. Simplemente un mini adelanto es que un material se va a magnetizar si yo lo someto a un campo magnético. La pregunta es, ¿se va a magnetizar infinitamente el material? ¿Qué quiere decir? Yo meto un material ferromagnético en un campo magnético y aumento el campo magnético cada vez más. ¿Ese material se sigue imantando cada vez más o en algún momento deja de